Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Macario? Buenas tardes. Ahora con las elecciones, pero sobre todo por la detención de Jorge Jan Ron en Tijuana, se puso aquí a debate mucho la cuestión del janquismo en el Estado de México. Nosotros tenemos duda de que esta corriente como tal exista e influya en la vida política del Estado, y sobre este tema queremos hablar hoy. Así es, una corriente priista de la que se habla y que sería muy unida a la idea también de un grupo Atlacomulco que también se ha puesto en duda su existencia. Por eso, bueno, fuimos a hacer entrevistas entre varios actores políticos, especialistas, y vamos a ver qué nos comentaron. González, es remitirnos a todo un trabajo, a un liderazgo que no podemos ocultar. A mí me parece que ha sido un personaje que le dejó una huella muy marcada a la clase política y sobre todo a su partido político en la entidad. Si hay un personaje al cual se hace referencia casi muy puntual por lo regular cuando se hace política, desde luego algunas de sus frases también célebres, ¿no? Un pobre político es un político pobre, detalles en donde tendrían que combinarse otros factores, no solamente la capacidad, el talento del político, sino también su capacidad financiera, como él lo hacía, como lo refería. Sin embargo, me parece que ha sido un legado importante para los priistas, un símbolo de liderazgo, diríamos, de marcar un sello particular al Estado de México y a su clase política gobernante. Para el partido político ha representado, digamos, este símbolo de cohesión, de integración, de acercamiento al llamado, entre comillas, Grupo Atlacomulco, del cual efectivamente, como un grupo de camaradas que se fueron aglutinando en torno a un proyecto, pues indudablemente que han sido beneficiados varios de sus integrantes. Que la oposición ha criticado precisamente y con justa razón el que este legado de Carlos Jan se vea como el estar en la cúpula precisamente para servirse, no para servir a los demás, sino para servirse y desde el poder emprender una serie de negocios, una serie de ejercicios que lucren precisamente con lo que se denominaría el servicio público o el bien público. Entonces, hay que reconocer que en su momento el profesor Jan, cuando fue gobernador del estado, pues dejó huella, abrió un nuevo horizonte de cómo hacer política. Indiscutiblemente que esto permeó, influyó de alguna manera, pues en muchos políticos jóvenes que en aquel entonces estaban cerca de la administración del profesor Jan. Tal vez esa enseñanza la han perdurado, pero yo creo que hasta ahí. Son circunstancias que se han venido dando en el proceso histórico del Estado de México y que de alguna manera han centrado la atención en que si existe un grupo Atlacomulco o si ahora existe un grupo o una corriente janquista. Pero que exista realmente un grupo janquista o un círculo janquista que sea admirador y demás, pues no hay algunas personas que de alguna manera lo recuerdan y pues esas personas han querido quedar bien con su familia y ahí está el monumento que tenemos en la entrada de la ciudad de Toluca, ¿no? Porque sí, para algunos pues fue el que inició el parteaguas de lo que fue o lo que es actualmente la administración pública en el Estado de México. Porque antes de Jan, pues era una administración pública tradicional, tranquila, el Estado no tenía muchos problemas. A la llegada de Jan se abren las puertas o compuertas de ver un Estado más moderno, más progresista, y de alguna manera se transforma la administración pública del Estado de México en la época de Jan. Y yo creo que eso pues hay que reconocerlo. Me imagino que de ahí se han derivado pues algunos personas que de alguna manera han querido perpetuar de alguna forma pues el trabajo que en su momento realizó el profesor Jan como gobernador del estado. No es cierto, también es así que nuestro candidato es de Ecatepec y que en el Estado de México es ejemplar a nivel nacional. Ahí están los exgobernadores, ahí están gobernadores de otras entidades. El Estado de México siempre ha sido un ejemplo a nivel nacional de la política que se hace. La buena política tiene una clase política de excelencia. Todos los exgobernadores son respetados
pero en esta campaña de Rubiel Ávila no hubo recurso alguno de Jorge. Por supuesto que todavía hay un caciquismo y que viene no solo desde Han, sino desde Carlos Salinas, el mismo Montiel, todavía siguen metidos y mandan aquí en el estado. Todavía la influencia es muy fuerte. Para muestra un botón, déjame platicarte que a los transportistas les impidieron que nosotros viniéramos, los amenazaron, les dijeron que no le hicieran servicio al PAN. Bueno, quitaron el escenario hasta hoy en la mañana, el escenario que utilizó Erubiel. Hemos tenido algunos bloqueos por parte de la policía. Nuevamente sí, con Peña Nieto. Es la cultura que se ha generado de eso. La cultura que se resume muy bien en que un político pobre es un pobre político. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los recursos públicos son para enriquecer a los servidores públicos y esa es exactamente la cultura que debemos desechar, exactamente esa. Un servidor público no tiene por qué servirse de su puesto, por el contrario, él va a servir. En esto del janquismo, yo creo que cuando se refieren al término janquismo hay que verlo en sus dos vertientes, porque tiene dos. Una es su vertiente meramente política y gubernamental, y la otra es como empresario y como hombre de negocios, que en este caso se fundieron y trabajaron en la misma dirección, parece que en beneficio de lo económico, de lo particular, pues. Así es, ya vimos que pues más bien lo que se menciona es que se trata el janquismo, bueno, evidentemente de Carlos Hank, un personaje que para muchos periodistas pues es símbolo, como se habla de un líder de una época importante también para el PRI, y bueno, de ahí también que surge algo que ya se ha vuelto como un mito del grupo Atlacomulco. Este personaje fue gobernador en el 69 al 75, estamos hablando de hace 41 años, cuando el Erubiel Ávila Villegas tenía quizás un año, el gobernador Peña Nieto haber tenido 3 o 4, y casi todos los que andan en la política actualmente ni siquiera lo conocieron como gobernante, estaba muy chico, ¿no? Por lo tanto es cuestionable que exista influencia del janquismo todavía en el Estado de México. Los que trabajaron con él, creo que los últimos janquistas muy identificados y muy conocidos fue Arturo Montiel Rojas y también Humberto Benítez Treviño, pero curiosamente ninguno de los jóvenes que formó Jan González, salvo Chuaifet quizás, no fueron gobernadores, porque incluso Arturo Montiel fue más formación de Juan Monroy Pérez. Sí, la verdad es que incluso Carlos Hank para el grueso de la población pues es más famoso por haber sido el profesor, que de profesor pues llegó a ser un alto político con gran fuerza e importancia, y por aquella frase que tanto le critica ahora a la oposición, que tanto sale a relucir de un político pobre, es un pobre político. Sí, efectivamente. Ahora, lo que sí es presente el janquismo es su vertiente empresarial en el Estado de México, es decir, su hijo Carlos Hanron pues tiene negocios con el gobierno, le compra los seguros, creo que anteriormente vendía la alimentación a todos los presos del Estado y le vendía la comida como si hubiera sido el cambalache o otro negocio caro, ¿no? Entonces también está el caso de la carretera que va a ir de Lerma a Tres Marías, fue concesión del Estado de México, y así, creo que en la cuestión, incluso hay créditos de los bancos de Carlos Hanron al gobierno del Estado, en ese aspecto está muy presente, pero creo que en la cuestión política no tiene influencia. Sí, se ha acusado mucho que han sido los empresarios beneficiados en diferentes concesiones de diversas obras públicas, principalmente viales, en la construcción también de algunas pues obras que ha hecho el gobierno, pero en realidad, como tú mencionas, que exista una corriente janquista que prácticamente se reúna y que quieran seguir, digamos, los principios de Carlos Hank, hacerlos valer, llevarlos a la práctica, pues no existe. O que influyan, que tengan poder de decisión en las decisiones del PRI, del propio gobierno. Creo que en ese sentido el janquismo no existe en el Estado de México, ¿no? Incluso el propio modo de hacer política de Carlos González ya no es muy bien visto en la actualidad. Antes se podía que fuera empresario y fuera al mismo tiempo gobernante, y que incluso hiciera negocio el gobernador, un empresario con el gobernador. Así es, y ya vimos, bueno, la opinión también de los expertos que nos hablan de que finalmente él también pues es un sinónimo de un parteaguas en el que se abre ya una época pues de mayor modernidad para el Estado de México, pero también vemos la opinión de la oposición que ve en Carlos Hank, en el janquismo, pues lo que simboliza cacicazgos, corrupción, abusos del PRI. Ahora, le tocó efectivamente una época muy buena como gobernador. Los ingresos del Estado de México en ese sexenio se elevaron mucho porque había habido antes una
una exención de impuestos para que las empresas se instalaran en el Estado de México, sobre todo por allá por Naucalpan y Tlalnepantla, y esas concesiones vencieron, bueno, las exenciones vencieron y les tocó a él precisamente recoger cuando ya tenían que pagar impuestos, y desde luego es una obra de gobierno muy buena, hay que reconocerlo, ¿no? Y sí, de hecho es importante, bueno, tiene hasta su monumento, como lo mencionan, se ubicó, tan es así que se quitó la bandera que era tan simbólica también y tan importante aquí en la entrada de la capital mexiquense para colocar un monumento a Carlos Hank, que bueno, pues muchos no estuvieron de acuerdo, pero finalmente a nadie le preguntaron, simplemente se hizo y ahí está. Además, tenía una gran habilidad para aparentar muchas veces lo que no era. Un periodista de aquí que escribió un libro sobre los gobernadores del Estado de México, Eliseo Lugo, hablaba de que Han en realidad siempre hacía creer a los poderes federales que tenía más fuerza de la que tenía, y que en realidad no era cierto que tuviera tanta fuerza, que nunca impuso a un gobernador en el Estado de México, como se cree que lo hacía a través del Grupo Atlacomulco, que incluso el Grupo Atlacomulco pues nunca se oyó hablar del Grupo Atlacomulco hasta 81, cuando Alfredo del Mazo, y dicen que fue una maniobra de Han porque fue derrotado en esa lucha, para parecer como que había triunfado y como que él encabezaba el Grupo Atlacomulco. Digo en forma implícita, no era expresa hasta eso. Sí, pero la verdad es que ha trascendido, si eso sí fue una estrategia pues bastante inteligente, que de hecho tuvo frutos, porque hasta la fecha se sigue hablando de un Grupo Atlacomulco. Tan es así que en esta elección, cuando fue el proceso interno del PRI, bueno, cuando se iba a realizar, que finalmente derivó en un solo candidato, se hablaba de que iban a ir por el Grupo Atlacomulco y por lo clásico, es decir, la gente del Valle de Toluca, la gente ligada a Atlacomulco o que viene desde ahí, y pues que mucho se habla también y que se ha criticado de que en realidad es una sola familia la que nos ha gobernado durante los más de 82 años del PRI. Yo creo que a lo mejor también fue un error de orden estratégico de la oposición, fincar mucho sus ataques, dirigir sus baterías hacia un grupo de Atlacomulco que pues difícilmente comprobar que existe y que funcione como tal y que tenga influencia, ¿no? Sobre todo estamos viendo ahora, pues el candidato del PRI es del Valle de Coco, como se llama, aunque le digan Valle de México. Y además, en la propia campaña, los espacios de poder, de decisión, la fuerza dentro de la campaña no la tuvieron gente ni siquiera del Valle de Toluca, lo tuvo gente del Valle de Coco, pues. Sí, es cierto. Entonces, aquí vemos que, bueno, es cierto que viene un candidato, digamos, de fuera del Valle de México, porque estábamos acostumbrados a que todo saliera del Valle de Toluca, pero como tú mencionas, pues de acuerdo con lo que hemos visto, no existe ni el janquismo ni el Grupo Atlacomulco, ¿no? Yo creo que es claro que sí existe una clase política del Estado de México en su conjunto, y que es una clase de política que quizás se pelea por las candidaturas, pero cuando llegan a una, se unen. Y tan es así que todos los exgobernadores, o la mayoría cuando menos, siempre tiene alguna posición de poder en el gobierno que en turno, ¿no? Siempre ha ocurrido. En ese sentido sí tienen razón por él que nos decía que era una clase política muy unida y muy fuerte, porque según, pues cómo no, digo, tienen negocio, tienen conveniencia, son sus intereses, ¿no? O que se van generando ciertas corrientes de apoyo a los personajes del momento, pero no a personajes históricos. Sí. No sucede como que se sigue el legado de Benito Juárez, no es lo mismo, no me parece que existe una corriente similar. Sí, porque además aquí los gobernadores siempre están en el organigrama y están pues también en las nóminas, o cuando menos tienen su espacio ahí que en parte mitiga la pérdida del poder que significa dejar de ser gobernador. Y que cada uno tiene su fuerza, que cada uno trata de meter a su gente, eso es cierto. Claro. Pero de eso a que exista una corriente de cada uno de ellos, pues no. Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.